el examen vamos a hablar, dijimos el 28, ¿verdad? Después del 28. En la próxima, la subsiguiente. O sea, tenemos una semana más. El problema es que la próxima semana se han programado todos los exámenes de primero y segundo durante esa semana con suspensión de clase teórica. Neoplasia. Previamente vamos a hablar sobre este punto que son las proliferaciones celulares. Proliferaciones, o sea, multiplicación de células. Estas proliferaciones pueden darse como respuesta, ¿sí? Proporcionalmente al estímulo que someten a ese tejido celular, con un objetivo morfológico y funcional. O sea que es un evento reactivo, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Estas proliferaciones celulares se dan a aquellos procesos reactivos, cuando reaccionan ante una noxa, ¿sí? Lo mismo en procesos defensivos, ¿no? Cuando hay aumento del número de linfocitos, etcétera. Y procesos adaptativos, como hemos visto, la hiperplasia, la hipertrofia, principalmente son dos, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia, ¿no? Entonces, estas proliferaciones son proporcionales, o sea, dependiendo de la gravedad que sea esa noxa, ¿sí? Esa lesión o ese agente agresivo, ¿sí? Estas van a proliferar. Todo es con un objetivo morfológico y funcional. Tratar de, neutralizar la gravedad del daño que pueda causar el agente, ¿no? Bien. Entonces acá nos vamos al tema, ¿no? Neoplasia, que deriva de este vocablo que neo significa nuevo, plasma, formación de tejidos, o sea, un nuevo tejido. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Es la proliferación de una colonia anormal de células, ¿no? Producidas por un nuevo crecimiento incontrolado, autónomo y excesivo de un tejido. O sea que no es normal, es anormal, ¿sí? Todo empieza con una célula transformada que reproduce una colonia de células también alteradas, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen? Un crecimiento incontrolado, autónomo, no obedecen a las reglas de crecimiento, crecen solitas, se disparan. Y bueno, por lo tanto va a ser un crecimiento excesivo. El aumento del tamaño de ese nuevo tejido, ¿sí? Va a ser mayor que el resto que es normal, ¿no? Y además puede persistir después de desaparecer la causa. Entonces hay que tomar en cuenta algunas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, a la neoplasia también se la conoce como tumor. Es un término muy utilizado, tumor, ya que prácticamente se toma como un sinónimo de neoplasia. Pero tumor en realidad significa tumefacción, hinchazón. Ustedes saben que el tumor es uno de los 4 signos cardinales de la inflamación aguda. Y el cáncer significa tumor maligno. Es un sinónimo de tumor maligno. Bueno, entonces aquí estamos viendo este esquema donde hay un epitelio estratificado plano, ¿no es cierto? Entonces, una célula transformada va a dar origen a una colonia de nuevas células. Este es un nuevo tejido, con sus características que hemos comentado, ¿no? Crecimiento incontrolado, autónoma, y tiende a persistir y a crecer. Esa es la realidad. Tiende a persistir y a crecer. Inclusive, una característica de las neoplasias malignas es su capacidad de invadir otros tejidos. Por ejemplo, miren, estas células, como son autónomas, producen sus propias sustancias, inclusive pueden producir algún tipo de enzimas que pueden degradar, ¿ya? Pueden degradar la membrana basal e invadir al estrógeno, invaden el estrógeno. Entonces, es una de las características de la neoplasia maligna, ¿no? La invasión. Bien. Entonces, la transformación de una célula normal a una célula neoplásica puede ser causada por un agente carcinógeno. Entonces, este agente puede ser físico, químico o biológico, ¿no? Hay muchos químicos que causan cáncer. Ahí están los bencinos, hay el asbesto, físico, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, en fin. O biológico, aquí pues puede ser una bacteria, virus. Los virus son los más dañinos, ¿no? En este contexto
de un agente biológico, un agente carcinógeno biológico, los virus, que directamente alteran el genoma de la célula en forma irreversible, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces acá vamos a revisar un poquito como causas generales tenemos. Bueno, causas infecciosas, ahí entran los virus, ¿no? Parásitos, hongos, en fin, pero los virus son los más dañinos, les decía. Mutación hereditaria, mutaciones genéticas. La radiación, sobre todo la radiación ionizante, ultravioleta que lo mencioné, puede ser una causa irritativa. Las infecciones crónicas que constantemente están irritándose pueden producir transformación de las células y convertirlas en un cáncer. La regeneración excesiva, esto también como respuesta a infecciones crónicas o a irritación crónica, ¿no es cierto? Los tejidos tienden a regenerarse y esta regeneración excesiva también puede producir una mutación de una célula para que se produzca un nuevo tejido, ¿no? Una neoplasia que se llama. Luego la depresión inmunitaria también, los inmunodeprimidos. Esto es lo que hemos visto en la anterior clase del SIDA, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, el endémico, ¿no es cierto? Entonces, es posible esta situación. Una neoplasia tiene sus constituyentes básicos, morfológicamente hablando, ¿no? Tenemos el parénquima, constituido por las propias células neoplásicas, o sea, las células que constituyen el tejido, el órgano, ¿no? Entonces, estas células, cuando se han transformado, se han alterado, ¿sí? Van a determinar el comportamiento biológico del tumor y su nomenclatura. Mira, aquí estamos tomando un ejemplo del tumor. ¿Ya? Y la nomenclatura quiere decir cómo vamos a llamar a ese nuevo tejido. Entonces, esto en cuanto al parénquima, ¿no es cierto? Luego tenemos el estroma de soporte, el esqueleto de ese tejido. Generalmente es tejido conectivo y matriz extracelular. En él transcurren vasos sanguíneos y linfáticos, obviamente. También nervios, ¿por qué no? ¿Ya? Y también encontramos a este nivel, en ese tejido conectivo, las células inmunitarias, ¿no? Ahí están las células presentadoras de antígenos y a menudo contienen linfocitos, macrófagos, que están ahí, ¿no? Infiltrándose en el tejido alterado, ¿sí? Y estas, obviamente, ¿no? Sobre todo las células presentadoras de antígenos, reaccionan ante las células tumorales, tratando de detener a ver hasta qué punto lo logran. Entonces, hay una reacción inmunitaria, seguro que. Bien, y aquí tenemos este esquema, ¿no? Donde nos muestra el parénquima, ¿no? Las células propias del órgano. Aquí estamos viendo este órgano que está subdividido en lobulinos. Miren, estamos lobulinos. Cada lobulillo tiene su conducto interlobular. Estos conductos terminan en el conducto sector principal. Aquí se está separando, estamos separando el estroma. Este es el esqueleto, el tejido conectivo, que tiene vasos, nervios, linfáticos, ¿cierto? Entonces, en estos espacios, en estos compartimientos, estarían las células funcionantes del parénquima o las células parenquimatosas. Entonces, hacemos una suma, 1 más 2 nos da esto, ¿no es cierto? El órgano, donde está el parénquima y el estroma. Bueno. Entonces, algunas características sobre las neoplasias. Las neoplasias benignas, por lo general, tienen un crecimiento gradual controlado, no crecen tan rápido, es más bien un crecimiento lento y no es invasivo. Este tipo de neoplasia no son cancerígenas, no son tumores benignos, son neoplasias benignas. Se resuelve con cirugía para extirpar estos tumores, cuidando no dañar tejidos vecinos. Entonces, esa es una característica de las neoplasias benignas, ¿no? Que por lo general son encapsuladas, tienen una capsulita, que como el crecimiento es lento, entonces le da tiempo para que se encapsulen. Entonces, cuando es encapsulada es fácilmente extirpable mediante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, se describen excepciones. Cuando los tumores benignos ocurren en lugares vulnerables, en lugares delicados, como en el cerebro. En este caso, incluso los tumores benignos pueden causar una morbilidad significativa. O
O sea, puede causar signos y síntomas importantes, ¿no? Puede introducir enfermedades, la patología significa enfermedad. Y en ocasiones incluso pueden ser mortales, miren ustedes. Un tumor en el cerebro ocupa espacio, ¿sí? Entonces el cerebro pues es una caja dura, ¿no es cierto? Está rodeado del cráneo. Y el cráneo no se distiende. Entonces ahí puede haber un problema de hipertensión intracraneal con enclavamiento de las amígdalas cerebrales, ¿sí? Ahí en el alveolo occipital, ¿no? Bueno, y eso puede causar la muerte posibilidad. Los tumores malignos, sí, tienen esa característica, ¿no? De invadir y destruir estructuras adyacentes. Y además, esta característica es muy importante, ¿no? Que suelen diseminarse a sitios distantes de su origen. Esta diseminación a lugares distantes se llama la metástasis. No dejan de crecer rápidamente, dice. Por ejemplo, tienen crecimiento rápido, ¿sí? Y esta característica, como invaden, entonces suelen propagarse a tejidos vecinos. Si son vecinos, ¿no? O bien, si ingresan a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, entonces ingresan ahí émbolos tumorales, que se llaman émbolos tumorales, que van a impactar en otros sitios. Puede ser pulmón, hígado, dependiendo del cáncer primario, ¿no? Del sitio primario del cáncer. Entonces, esto es importante, ¿no? Solo las neoplasias malignas pueden ser consideradas como cáncer. Bien. En cuanto a lo que comentábamos al principio, ¿no? Un tumor es literalmente una hinchazón, ¿no? Es un aumento de volumen de cualquier tipo, tal como hemos visto el edema inflamatorio, ¿no? Por aumento de la permeabilidad u otra causa, ¿no es cierto? Pero el uso moderno denota generalmente de un neoplasia. Entonces, si somos rígidos, literalmente rígidos, tumor significa aumento de volumen. Pero como les decía, ya es una costumbre, ya no solamente de acá, del mundo, mundial. Entonces, se denota generalmente una neoplasia. El sufijo oma, o sea, la terminación oma, significa tumor y denota generalmente a una neoplasia benigna, como el caso del fibroma, ¿no? Que es un tumor del tejido conectivo denso, o el lipoma, que es un tumor benigno de tejido difuso. Bien. Pero a veces este sufijo oma es indicativo de una neoplasia maligna, como en el caso acá de melanoma, ¿no? Es un tumor de los melanocitos que se presenta en la piel por lo general, pero puede ocurrir en otro lado, en el ojo. Bueno. Luego tenemos el hepatoma, o hepatocarcinoma también se llama, ¿no? Es en el hígado. Y el seminoma, que es un tumor en los varones, que es muy joven se da. Entonces, esto en este caso, que lleve el sufijo oma, no significa que sea benigno, ¿no? Como en estos casos hemos mencionado. O bien dice, o también una lesión no neoplásica puede llevar este sufijo oma, tal como en el caso del hematoma, que es una colección de sangre, o el granuloma, ya que es una forma de inflamación crónica, o un amartoma, que es un tumor un poquito raro que ya les voy a mostrar enseguida. El amartoma puede ser. El sufijo blastoma denota una neoplasia de células embrionarias. Entonces, los tumores que de origen embrionario llevan este sufijo. Los tumores malignos de origen epitelial, biológicamente hablando, ¿sí? Llevan el sufijo carcinoma. Y los de origen mesenquimatoso llevan el sufijo sarcoma. Entonces, un tumor de origen epitelial, por ejemplo, las glándulas, y así es un tumor benigno, se va a denominar adenoma, un tumor glandular. Ok, cualquier glándula, adenoma. Y si es maligno, va a ser un adenocarcinoma. Ya los de origen mesenquimatoso, por ejemplo, el hueso. Ya, si es benigno, va a ser un osteoma. Y si es maligno, ¿qué será?
Osteosarcoma, condrosarcoma, linfosarcoma, fibrosarcoma, dependiendo de lo que sea, de cuál sea el origen. Pero es importante diferenciar, ¿no?, los tumores de origen epitelial y los de origen mesenquimatoso. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, un tumorcito que se ha originado en la mucosa colónica. Son varios, y ahí está mostrando las flechitas. Aquí vemos tres. La histología nos muestra esto. Ahí está la mucosa colónica normal, pero hay un sitio donde ha empezado a crecer, así como un honguito, como un arbolito. Ahí está. Entonces, este es un pólipo. En realidad es un adenoma, ¿no? Pero como es, tiene un crecimiento exotípico, crece hacia afuera, hacia la luz del órgano, se llama pólipo. Y además se llama así porque el revestimiento de estas estructuras tumorales, ¿sí?, es un epitelio simple, cilíndrico simple. Entonces los tumores que se originan de epitelios simples se llaman pólipos, ¿sí? Eso es importante. Acá vamos a ver, por ejemplo, lo mismo, ¿no es cierto? Un adenoma. Aquí está la mucosa gástrica normal, pero aquí empieza ahí a crecer sin control y formar una masa como una vegetación. Este es el adenoma gástrico. Aquí estamos viendo a mayor acercamiento. Miren, glándulas largas, muy largas, mucosecretantes. Aquí está la lámina propia y acá abajo está su mucosa. Entonces somos, este es un adenoma, ¿no?, que hemos visto antes, es el pólipo, ¿no? Aquí un adenoma. Y aquí vamos a ver un papiloma. Aquí estamos viendo, son esas verruguitas. Ustedes conocen las verrugas, ¿no?, que nos sale a veces en la mano, o donde sea, los quilitías que llaman. Estos son papilomas. ¿Qué diferencia hay con el pólipo? Que los papilomas están constituidos por epitelios estratificados, no es epitelio simple, sino es estratificado. En este caso, ¿no es cierto?, está acá en la boca, ¿no?, en la pared de la boca, pared lateral de la boca, esta es la lengua. Entonces ahí se formó esta neoplasia. Tiene ese color blanquecino porque a veces presenta queratinización. Pero esta es la histología, como una verruga. Entonces, esta se llama papiloma. ¿Dónde también encontramos epitelio estratificado? En las vías urinarias, ¿no es cierto? El epitelio de transición. Ahí también se produce el papiloma, ¿no? Donde hay epitelio estratificado, papiloma. Cuando es simple, pólipo. Bien. Ahí vamos con lo que habíamos comentado hace rato. Los coristomas, o ectopias, que se llaman ectopías, el coristoma, son masas quísticas formadas por tejido ectópico. ¿Ya? Generalmente son de origen congénito, ¿no?, malformaciones congénitas de tejidos maduros, ¿ya?, dispuestas desordenadamente en localizaciones anormales. Por ejemplo, encontrar islotes pancreáticos, no, tejido pancreático en la mucosa gástrica o mucosa intestinal. O sea que es un lugar donde no debería por qué estar, ¿verdad? Obviamente, biológicamente tiene un muy parentesco, porque ambos derivan del intestino medio, ¿no?, el intestino primitivo de la parte media. ¿Ya? Y bueno, de ahí se origina. ¿Ya? En dos sitios nace el páncreas, ¿no?, tiene dos sitios de origen. Entonces, al girar el intestino, queda hacia la izquierda del páncreas, cerca al duodeno, donde está la cabeza está el duodeno, ¿verdad? Bueno, entonces, encontrar tejido pancreático en mucosa gástrica, les decía, puede haber, o en mucosa intestinal. No es normalmente, pero puede suceder. Entonces, a eso se llama el coristoma o la ectopía. Encontrar un tejido donde no debe estar, ¿entienden? Ya, para diferenciar del amarcoma, es un crecimiento benigno de tejidos en sitios anormales del propio órgano. Aquí les voy a dar un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, en el árbol respiratorio, ¿dónde encontramos cartílago y alívio?
¿Los bronquios? Tráquea, bronquio, ¿qué bronquios? Bronquios primarios, secundarios, hasta los terciarios, ¿no es cierto? Porque cuando ya son bronquiolos ya no hay más cartílago, ¿no es cierto? Ya, pero esos bronquios que tienen cartílago llegan hasta la pleura. Imposible, imposible. Terminan a cierta distancia de la bifurcación, ¿no es cierto? Hasta por ahí nomás hay cartílago. Pero ¿qué pasa si encontramos un nódulo subpleural? Un nódulo duro. Sería una y hacemos cortes y vemos que hay cartílago. Entonces, ese es un amatoma, ¿ya? Pertenece al órgano, pero no tiene por qué estar ahí, porque no tiene por qué estar subpleural. O sea que está fuera del lugar, ¿ya? Pero pertenece, está en el contexto del órgano. No sé si me debo entender. Para diferenciar del coristoma, ¿no? El coristoma es nada, absolutamente nada que ver. Tendrán algunas relaciones biológicas, de acuerdo, pero ya el tejido maduro no tiene por qué estar ahí. ¿Me entienden? Bueno. Los teratomas son generalmente tumores quísticos, ¿no? que se presentan en los ovarios de las mujeres y en los testículos de los varones, ¿no? Y estos están formados por tejidos maduros, pueden ser maduros, si son benignos son maduros, o si son maduros son benignos, pero si son inmaduros ya son malignos, ¿no? Y son tejidos derivados del disco vegetativo trilaminar. Y además hay otros, los tumores mixtos, que tienen un componente tanto epitelial como mesenquimatoso. ¿Me entienden? Ya tienen los dos tipos de componente, mesenquimal y epitelial. Bueno, acá por ejemplo, miren, en el piso de la boca de ese niño se encontró este quiste, este nódulo quístico. La histología mostró que la pared de este quiste estaba revestido por piel, miren, aquí epitelio estratificado plano, queratinizante, además de anexos, ¿no? Glándulas sebáceas. Sí, posiblemente este sea un folículo piloso rudimentario, pero bueno, aquí estas son glándulas sebáceas que producen sebo. Entonces, este se llama un quiste dermoide o epidermoide, ya puede llamarse así. Ya, pero ¿qué tiene que hacer ahí abajo? Ahí en la boca del niño. Si esto es piel, bueno, es raro. Entonces, ese es un coristoma, ¿no? que está presente donde no tiene por qué estar en relación. Entonces, acá tenemos los tumores quísticos, por ejemplo, ¿no? Que son como pelotitas, a veces grandes, ya pueden medir hasta 50 centímetros, donde solamente está la cápsula, ya, prácticamente todo el parénquima ha sido, digamos, atrofiado, ya, y quedó solamente la cápsula, ¿cierto? La cápsula del ovario. Y bueno, adentro pues, está lleno de líquido. Ya, y estos quistes tienden a torcerse, ¿no? Una vez que se tuercen, van a sufrir una isquemia por torsión. Eso ya hemos visto en el capítulo de la dinámica. Entonces vamos a tener un impacto rojo, ¿no? Por porción del perímetro. Aquí tenemos un teratoma quístico. Ahí está la pared del ovario. Este es ovario. Aquí hay algunos tabiques, ¿sí? Y aquí tenemos este material como manteca sin sebo, quiste dermoide, y aquí hay pelos. Ya, y si vemos a la microscopía, obviamente esta pared está tapizada por epitelio cutáneo, no es algo que hemos visto desde acá, así como esta, idéntico. Pero acá los folículos pilosos son más desarrollados, ¿no? Y como les decía acá, no están muy bien desarrollados. Pero bueno, ocurre. Acá vamos a ver otros dos teratomas quísticos. Aquí hay pelos, ¿no? Inclusive pueden verse otros tejidos más. Podemos encontrar hueso, podemos encontrar dientes inclusive. Y acá no sé si parece que no. Pero estos son pelos y material sebáceo. Acá tenemos una imagen microscópica donde vemos acá tejido tiroideo, miren, folículos tiroideos, tejido adiposo, una glándula sebácea. Aquí conductos excretores, parece glándulas salivales. Aquí tenemos
cartílago y harina. Entonces, mire, son todo tipo de tejidos, pero todos son maduros. Todos son maduros. Por lo tanto, es un teratoma quístico maduro. ¿Ya? Y cuando solamente encontramos tejido cutáneo en este quiste, también se denominan teratomas monodérmicos. Tal es el caso del quiste del monte que les decía, ¿no? Y también en otro donde solamente encontramos tejido tiroideo, glándulas tiroideas, folículos tiroideos. Eso se llama el estruma ovario. Bien. Ahí tenemos una amartoma. Esto es una amartoma pulmonar. Ahí está la microscopía. Bien delimitadito, es un tumor benigno. Y a la histología, pues acá nos muestra, ¿no? Otro subrebradio. Ahí está el cartílago de harina. Aquí tenemos un poco de tejido pulmonar, parénquima pulmonar, un poco colapsado, obviamente. Y luego vamos a ver este tumor, miren, aquí en la parte lateral, subauricular, ¿no? Debajo de la pareola auricular. ¿No? Entonces, esto no es el síndrome de Sjögren, no. Hay que ver esto con microscopía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí este material condroide, lo mesenquimatoso, pero también estamos viendo esta proliferación de glándulas, conductos glandulares. Lo mismo vemos acá, tal vez un poco a mayor aumento. Miren, verdaderos conductos, estructuras glanduloides y este tejido mixoide, ¿no? Que se parece un poco a la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Entonces, estos son los tumores mixtos, ¿no? Que tienen dos componentes, mesenquimal y epitelial, de origen mesenquimal, de origen epitelial. Este es un carcinoma de cuello uterino, de cervix, ¿no? Aquí está el cuerpo, miren, el cuello está bastante dilatado ya, por esta masa tumoral. Entonces, al ser tan grande y este aspecto que es brillante, muy suave, entonces hace sospechar que se trata de un carcinoma. Ahí estamos viendo el cuerpo uterino cortado, esta es la cavidad endometrial, este es el cuello, ya, este es el orificio cervical externo, y miren esta masa tumoral, ahí está blanquecina, distinta al estroma de fibromuscular de útero. Ya, es distinta, sí, es distinta, el aspecto macroscópico. Este es el tumor. Y acá nos muestra, miren, ahí está el epitelio con áreas micróticas, ulcerativas, y cómo ha invadido el estroma con estos islotes, miren, estos islotes. Son células escamosas, ¿no? Porque el exocervix está tapizado por epitelio escamoso. Plano estratificado, no queratinizante, pero en este caso sí. Inclusive se puede ver estas estructuras así como remolinos, ¿no? Concéntricos, en estos islotes. Esas son las plegras crónicas. Este carcinoma escamoso celular también se denomina carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, cualquier nombre le sirve. Cualquiera de esos que los mencioné. Ahí están estas masas que están invadiendo. Hay vasos congestivos, mucha inflamación en el cuerpo, es la reacción. Ahí estamos viendo estos islotes, ¿no? de carcinoma epidermoide. Y estas son las plegras crónicas. Son características del carcinoma celular o epidermoide. Es queratina. Son acúmulos de queratina. Ahí vemos los islotes, la inflamación. Biología del crecimiento tumoral es acá. Neoplasias benignas y malignas. Vamos a ver cómo se puede diferenciar. En general, los tumores malignos muestran características especiales que ayudan a distinguirlos desde el punto de vista morfológico de los tumores benignos. Vamos a ver la historia natural, es fácil, ¿no es cierto? Acá hay que tomar en cuenta estos detalles, ¿no? La diferenciación y anaplasia. Entonces, esto sobre todo es importante en los tumores malignos, donde toda esta historia está alterada. Entonces, las células están transformadas.
transformadas. Ha cambiado su genoma, se ha alterado, ha habido una mutación. Entonces hay una población, un clon, una colonia de células alteradas. Ahora, si este clon de células alteradas se parece mucho al tejido de origen, entonces vamos a llamar bien diferenciado. Si se parece poco o medianamente diferenciado. ¿Ya? Y si no se parece en nada, es indiferenciado o también se llama anaplasia. Entonces hay bien diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado. Bueno, entonces para determinar el grado de diferenciación hay que tomar en cuenta estos puntos. El pleomorfismo nuclear y celular. Quiere decir que los núcleos y las células tienen distintos tamaños, formas y colores. No son todas homogéneas. Eso es pleomorfismo. Los núcleos están muy hiperteñidos, están muy azules. Hay hipercromatismo nuclear. Eso se debe como están en constante división, no tienen un control para el crecimiento, entonces constantemente se están dividiendo. Por lo tanto, su carga cromosómica pues es alta, ¿no? Pueden ser células tetraploides, poliploides, en fin. La relación del tamaño del núcleo citoplasma está alterada, normalmente es 4:1. Podemos ver mitosis atípicas, mitosis de 4 polos, o sea, de 4 brazos, tetrapolares o multipolares. Inclusive podemos ver células gigantes. Estas células gigantes son células multinucleadas, pero tumorales. El ritmo de crecimiento de las células transformadas es mayor, crece más rápido. Tiene la característica de invadir localmente, invasión local. Y también tiene la capacidad o la característica de ir a poblar, llamemos así, lugares muy distantes al sitio de origen, ¿no? Estos llaman metástasis a distancia. Se puede lograr mediante la embolización pues, de vasos sanguíneos o linfáticos. Pueden ingresar al torrente circulatorio o a la vía linfática. Y de esa forma ir a, digamos, a trasladarse, ir a implantarse en otro sitio. Bien. La diferenciación, vamos a recapitular un poquito esto, se refiere al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células normales, originales. Ya les decía, bien diferenciado, medianamente diferenciado, poco diferenciado, en fin. La anaplasia se refiere a la pérdida o la indiferenciación, pérdida o ausencia o escasos signos de diferenciación de las células parenquimatosas neoplásicas. Y el crecimiento desordenado está relacionado con el pleomorfismo, ¿no? Que es lo que les decía, variación en tamaño y forma de las células. Morfología nuclear anormal, son núcleos oscuros, o sea, son hipercromáticos, ¿no? Hipercromasia se llama eso. El núcleo es muy prominente, el núcleo es prominente también, eso es importante. Y aquí hay una diapositiva que nos va a ayudar a entender un poco eso. Miren. Aquí hay uno bien diferenciado. Acá se puede todavía distinguir glándulas, ¿no? Que no todas son igualitas, pero hay unas más grandes que otras. Pero sí hay núcleos hipercromáticos. Entonces, esto es bien diferenciado. El medianamente diferenciado. Vean, algunas luces glandulares ya se pierden. Se pierden. Hay mayor proliferación de las células parenquimatosas. Este es un poco diferenciado. Y ya hay una glándula de cuando en cuando. ¿Ya? Y este es el indiferenciado o anaplásico. No se ve nada. Es una masa con los núcleos de diferente forma. Algunos son pignóticos, otros son muy grandes, bilobulados, en fin. Entonces, este es el anaplásico o indiferenciado. Otros puntos que vamos a rescatar, ¿sí? La metaplasia se define como la sustitución de una célula madura, ¿sí? Por otra célula también madura, ¿no? Y esta metaplasia se asocia generalmente a una lesión, reparación o regeneración tisular del tejido.
Esto de metaplasia hemos visto en los fumadores empedernidos, ¿no? Donde normalmente el tipo de epitelio de las vías respiratorias, ¿cómo es? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Pero es un epitelio relativamente delicado y con el humo del tabaco muchas veces pues no se puede defender. Entonces, ¿qué hace para defenderse? Cambia de tipo de epitelio. También maduro, pero más resistente. En este caso, un epitelio más resistente sería un estratificado, ¿no? Entonces, sería un epitelio escamoso. Plano estratificado. A eso se llama metaplasia escamosa. Ya, lo mismo ocurre en el esófago, o sea, en el tercio inferior, cuando hay problemas de regurgitación crónica. ¿Sí? Entonces, el contenido gástrico se viene al esófago. ¿Y el esófago qué tipo de epitelio tiene? Estratificado plano, escamoso. ¿Sí? ¿No? Pero el contenido, la acidez gástrica, va a dañar ese epitelio. ¿Ya? Entonces, tiene que ser un epitelio parecido al del estómago, ¿okay? Para poder neutralizar eso, mucosecretante. Entonces, se cambia a un epitelio glandular, o sea, lo contrario que el fumador, epitelio glandular. Entonces, eso se llama metaplasia intestinal. La displasia se refiere a anormalidades de la orientación arquitectural de las células. Esto, efectivamente, en los epitelios, ¿no? Ya estas anormalidades de orientación, la orientación ustedes saben, ¿no? Las células basales son más redonditas, más cilíndricas, las del estrato intermedio, lo que es el espinoso, son más redondelitas, más poligonales. El estrato granuloso y el estrato córneo ya son planas directamente, ¿no es cierto? Pero van en ese orden. Entonces, cuando pierden ese orden, cuando pierden la orientación arquitectural, entonces ahí ya se denomina displasia. ¿Ya? Y una de esas células, ¿ya? Que se ha transformado, puede ser el que origine el cáncer. Esto si no retoma, si no se soluciona, si este problema, va a ir lamentablemente a desarrollar un cáncer, ¿no? Es evidente. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? El carcinoma in situ. Cuando esta displasia ha abarcado todo el espesor del epitelio, eso se llama carcinoma en su sitio o in situ, que está delimitada por la membrana basal, no ha traspasado la membrana basal. ¿Ya? Entonces, y luego viene cuando rompe la membrana basal, ¿sí? Este carcinoma invade el estroma. Entonces, eso ya se denomina un carcinoma infiltrativo o invasivo o invasor. Cuando esté empezando, se llama la microinvasión, pero eso es transitorio, eventual, porque después van a invadir y causar calamidades. Así eso pasa por el caso. Como crece tan rápido y sin ningún orden. Entonces, aquí estamos viendo las principales diferencias citomorfológicas. Acá tenemos una glándula con células normales y acá un adenocarcinoma, ¿no es cierto? Entonces, acá, digamos, la polaridad se refiere a esto, ¿no? De que generalmente los núcleos están cerca a la base, son de localización basal, y todos son muy parecidos entre sí. ¿Ya? Entonces, en cáncer se pierde todo eso, ¿no? Hay pérdida de la polaridad, pleomorfismo, ¿sí? La relación también del núcleo citoplasma está perdida, normalmente es de 1 a 4, aquí es de 1 a 1. Muchas veces los núcleos son tan grandes que tienen el mismo volumen de material que el citoplasma, por eso se llama relación 1 a 1. Anisonucleosis, los núcleos son de diferente tamaño y aspecto, ¿no? A veces son muy hiperteñidos, ¿no? Se llama hipercromatismo o hipercromasia. El nucleolo, hay nucleolos prominentes, eso sí. Mitosis anormales, mitosis, como les decía, tripolares, tetrapolares. O sea, esa célula, normalmente la célula cuando se divide da lugar a 2 células hijas, pero esta da lugar a 3, a 4, a 5. ¿Pueden creer? Así es.
no obedecen ningún patrón de orden. Parecen de la ropa. Y muchas veces se pueden producir células multinucleares tumorales, ¿no es cierto? Entonces estas son las células gigantes. Hay otras células que hipersecretan su material, y son células mucosas, van a hipersecretar mucina. ¿Ya? Y el resultado que no todas las células hijas van a ser diploides. Unas pueden ser triploides, tetraploides. A todo eso se llama aneuploidía, que tienen distinta carga cromosómica. Bueno, aquí esto es para comparar también, ¿no? Un útero, ¿sí? Un tumor de células musculares lisas, se llama el leiomioma. Aquí está el tumor, viene encapsuladito, el leiomioma, el intramural. Ahí vemos la histología, que todas las células parecen normales, solo que están en algún sitio un poquito más compactadas, pero no hay más, no hay más alteraciones. En cambio, aquí está el leiomiosarcoma, ¿no? Porque es de origen mesenquimal. Este es el cáncer, ¿no? A veces el crecimiento es tan rápido que no crecen simultáneamente o no se desarrollan simultáneamente la vascularización que va a alimentar ese tumor. Entonces muchas áreas de este tumor empiezan a morir. Hay fibrosis tumoral, que se llama eso, ¿no? Porque crece tanto que no abastece la dotación de alimentos. Y aquí se ve, miren, estas ramas cómo van expandiéndose, van invadiendo. Es por eso que se llama cáncer, ¿no? ¿Qué significa cáncer? ¿Alguna vez han visto los signos del zodiaco? Hay uno de ellos que es cáncer, ¿no es cierto? Que está representado por un cangrejo. Por eso estas son las patitas del cangrejo. Por eso se llama cáncer. Y aquí vemos la histología, ¿no? Con necrosis tumoral, pleomorfismo nuclear y celulares. Ahí está una leiomiomatosis uterina. Estos nodulitos son unos leiomiomas. Ahí tenemos uno cortado. Ya la histología, tejido muscular isonormal, totalmente normal. Luego tenemos otro tumor benigno, bien encapsuladito también. Ya es una mujer joven, ya donde hemos visto este tumor, la histología nos muestra que es un fibroadenoma, que aquí está compartimentalizado, siempre por capsulita, bien encapsuladito. Ahí es el estroma, ¿no? El estroma perilobular se ha hipertrofiado, ¿cierto? Está aquí a los conductos, los está colapsando, por eso se ve así. Son conductos colapsados. Bien. Entonces acá vamos a ver un poquito estos cambios que hemos ido comentando. Aquí tenemos el estroma, ¿ya? Y este es el epitelio. Esto está de cabeza, si quieren. Este es un epitelio estratificado plano. Miren, este es la superficie y este es la base. Este es el estroma, el tejido conectivo, la lámina propia. Entonces, la hiperplasia es cuando hay multiplicación de las células, se multiplican, pero ya no pierden, digamos, su orientación. Están muy proliferantes simplemente, pero ya cuando alguna de ellas se dispara, se transforma, bueno, y empieza a ver el pleomorfismo. Entonces acá todavía está afectando a la mitad inferior del epitelio. Entonces, eso puede ser, si es muy poquito, puede ser de bajo grado, y si es más de la mitad, ya es de alto grado, ¿no? Displasia de bajo o alto grado. ¿Ya? O bien, cuando abarca todo el espesor, ya es un carcinoma in situ. Y aquí está empezando a invadir. Esto es un microcáncer, un carcinoma invasor. Carcinoma invasor. Así estamos viendo. Aquí vemos, ¿no? Este es el endocervix, ¿no es cierto? Estas son células cilíndricas, un cosecretano. Ahí está la membrana basal, y aquí están empezando a cambiar, ¿no? Ya no se están transformando, no están cambiando su aspecto y el tipo de epitelio, ¿no?
por un epitelio pintado plano. Esta es la metaplasia. Aquí vemos en el corte, ¿no? Ahí tenemos las células cilíndricas. Estas son las células de reserva que están empezando a cambiar su forma. Y aquí tenemos el epitelio escamoso. Esta es la metaplasia escamosa. Aquí estamos viendo, sí, esta es una displasia severa, una de alto grado, de altísimo grado. Miren, todo está desorientado. ¿Ya? Este es el estroma, esta es la superficie, esta es la basal, la estrato basal. Y en esta obra estamos viendo lo mismo, pero acá ya el pleomorfismo es mucho más patente. Inclusive debemos sacar figuras atípicas de mitosis. Mira acá, núcleos vesiculosos, con nucleolos visibles, se ven los nucleolos ahí. Esta parte ya es mitosis tumoral. Aquí estamos viendo un carcinoma ductal de mama. Miren, ahí está el tumor. Esta es la pieza que han extirpado. Este es el tumor. Y aquí vemos la microscopía. Miren estas extensiones que tiene el cáncer. Así es. Ese es el tumor maligno. Aquí tenemos un tumor de tejido adiposo, o linfoma. Ya en la superficie del intestino, parece intestino delgado. Está abierto. Acá tenemos la mucosa gástrica, ¿no? La mucosa gástrica. Esta sería la lámina propia, la mucosa, por ahí vemos algo ahí. Y aquí está la muscular, ¿no? La muscular propia. Y acá tenemos este nódulo, esta masa acumular de tejido adiposo. Linfoma en su mucosa gástrica. Ahí está. Se puede ver. Aquí tenemos el dato de orientación para que sepamos que es estómago. Y acá vemos un adenocarcinoma bien diferenciado. Miren. Esta parte, bueno, es una zona de hiperplasia, displasia, en fin, ¿no? Aquí este es tejido linfóide, ¿no? del calcio. Aquí vemos una zona de ya ulcerada. Y aquí vemos ya como la neoplasia que ha invadido, miren acá, cómo está invadiendo esto. Pequeñas luces glandulares van a ver acá. Las luces glandulares invadiendo. Pero se pueden reconocer luces glandulares. Por eso decimos que está bien diferenciado este adenocarcinoma gástrico. ¿Sí? Aquí poco diferenciado. Bueno. Aquí el patrón son células alargadas, son células fusiformes, pero el pleomorfismo es bastante importante. Miren, figuras mitóticas. Ya, pero hipercromatismo, ahí se ve hipercromatismo. Ya, algunas células vesiculosas con nucleolos prominentes. Este núcleo bastante grande, miren ustedes. Este es un sarcoma, ya, por el patrón de células fusiformes, de origen mesenquimal. Este es un carcinoma. El carcinoma son células epiteliales, les decía, pero tienen ese aspecto, son bien cohesivas las células, vienen en grupitos, generalmente vienen en grupitos. Y eso da para considerar que se trate de un carcinoma de origen epitelial. Pero el pleomorfismo también aquí es importante, miren estas células. Miren acá el nucleolo, ¿no? Acá también el nucleolo prominente. El pleomorfismo es diferente, ¿no es cierto? Miren los nucleolos, el núcleo y el nucleolo. Grande. Aquí hay una célula, esta es una citología. También hay pleomorfismo y esta célula poliploide, miren, esta mitocondria. 1, 2, 3, 4. Bien. En las neoplasias malignas, la metástasis significa diseminación de células tumorales separadas de su localización primaria. Eso significa metástasis, ¿no? Y puede ser por distintas vías, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta que solo las neoplasias malignas producen metástasis, solamente ellas. Ningún tumor benigno produce metástasis. Entonces la metástasis es, digamos, una característica única de las neoplasias malignas. Solamente ellas. Entonces, ¿cuáles son las vías de propagación? Linfática, que generalmente lo hacen los carcinomas.
por vía hemática los sarcomas. Y también puede haber siembra de cavidad. O sea, una siembra en cavidad puede ser, digamos, un cáncer de ovario o un cáncer gástrico. Pero no total, los ovarios son más delicados. A veces tiene una pared muy delicada. Y en intervención, en el manipuleo, sí, a veces se rompe. Y ahí salen células neoplásicas. Y se van a sembrar la cavidad peritoneal. Entonces, eso se llama siembra en cavidades. Aquí estamos viendo un ganglio linfático. Fíjense, este es un aferente, un vaso aferente, donde estamos viendo múltiples émbolos tumorales en este linfático, que están llegando y acá se han diseminado, miren, en el ganglio linfático. Entonces, aquí han invadido el ganglio linfático, este caso. Entonces, acá, sobre todo a nivel de la corteza, vamos a verlo por acá. Y ahí está la metástasis. La metástasis en ganglio linfático. Aquí es hígado, miren, múltiples nódulos metastásicos en hígado. Entonces el hígado es un órgano de paso de muchos órganos, ¿no? Está en intestinos, en páncreas, etcétera, etcétera. Entonces un carcinoma que puede proveer, que pueda llegar de cualquiera de esos órganos, fatalmente va a pasar por el hígado. Y en el hígado hay una doble circulación, además, hay el sistema porta, ¿no es cierto?, donde se capilariza. Entonces ahí, fatalmente, igual que el pulmón, ¿no es cierto?, los émbolos, ¿no?, sobre los émbolos venosos llegan hasta el pulmón, fatalmente. Eso es lo que sucede. Aquí estamos viendo, ¿no?, un adenocarcinoma, sí, son glándulas estas, que están en ganglio linfático, miren. Adenocarcinoma metastásico. Aquí estamos viendo, sí, un vaso, el pulmón, el pulmón. Y acá tenemos toda una estructura glandular, miren, ahí está la luz glandular. Este es necrosis. Entonces, esto se nota que llegó de un carcinoma mamario, un carcinoma ductal, de mama, que ha llegado y ya se ha impactado acá, en esta zona del pulmón. Entonces ha hecho metástasis. Bueno, y les comentaba, ¿no?, de que este es un epiplón. Esta cuestión de la siembra en cavidades, ¿no?, muchas veces entonces esas células neoplásicas se implantan en el epiplón y empiezan a proliferar, como son malignas, crecen sin ningún control y forman estos nódulos duros. Y si hacemos un corte vamos a ver células respecto a un conceptante, células de tipo ovario, si es de ovario. Entonces, eso es lo que sucede. Que es una especie de metástasis también, porque estas se han sembrado en un lugar que no es su origen, ¿verdad? Eso es lo que pasa. A ver, algunos datos epidemiológicos, factores geográficos y ambientales. Es importante esto, ¿no? En nuestro medio hay alta incidencia de carcinoma cervicuterino, y también de vesícula biliar. Y también podemos mencionar que existen muchos cánceres ocupacionales. Por ejemplo, hay gente que trabaja con arsénico y derivados del arsénico, que son muy proclives a desarrollar un cáncer de pulmón o un cáncer de piel también, ¿no?, los que manipulan arsénico. La asbestosis, ¿no?, la asbestosis es el amianto, ¿no?, en aquellas personas que trabajan en pinturas, ropa para, digamos, en base a asbesto, ¿no? Entonces, el asbesto sí, claramente se ha comprobado que produce cáncer de pulmón, carcinoma de pulmón por inhalación de partículas de asbesto, sí, así es. También puede producir el cáncer de estómago, esófago y colon, ¿no?, en vía digestiva. El benceno, que es otro material,
provoca leucemia mieloide aguda. El berilio también cáncer de pulmón. En fin, hay una serie de compuestos que están emparentados con el desarrollo de cánceres en distintos sitios. La edad, dice acá, por lo general se presenta a partir de los 55 años, el cáncer, pero también pueden presentarse en niños, dice, por ejemplo, los tumores linfoproliferativos, como linfomas, leucemias, el retinoblastoma, que es un tumor del ojo, la retina del ojo, el tumor de Wills, que es en el riñón, en niños se presenta. La herencia también es un factor importante, ¿no? En algunas familias hay hijos de personas que han sufrido de cáncer que también tienen cáncer. Entonces, es un factor de riesgo también en algunas familias. Y algunos trastornos preneoplásicos adquiridos, o sea, que están presentes antes de que se desarrolle el cáncer. Por ejemplo, la cirrosis hepática es una condición que a veces nos va a llevar a desarrollar el hepatocarcinoma. O la gastritis crónica atrófica, que nos lleva a el cáncer gástrico, más obviamente producida por muchas situaciones, el alcohol principalmente. La colitis ulcerosa crónica, que bueno, no se sabe muy bien la causa, pero esta está muy relacionada con el cáncer de colon. La leucoplasia, ¿no? esas plaquitas blanquecinas en mucosa bucal o genital, muy relacionadas con los carcinomas de tipo epidermoide o escamoso o escamocelular. Bueno, jóvenes, entonces la paramos acá y vamos a continuar el próximo día.